Continuamos con más acá en Primera Hora. Hemos llegado al segmento de recomendaciones médicas y el día de hoy preste mucha atención porque tenemos un tema muy interesante y es por ello que nos acompaña el doctor Adrián Coulson, que es neurólogo, y el día de hoy vamos a hablar de un tema que para muchas personas sigue siendo un mito, que es el sonambulismo. Buenos días, ¿qué tal, doctor? Buenos días Álvaro, buenos días a toda la linda televidencia, todos los televidentes de la revista. Estamos un lunes más echándole ganas, como dice el chef. Así es, lo más importante sobre todo. Doctor, me gustaría que nos diera para iniciar una descripción en general de lo que es el sonambulismo. Sí, mira, fíjate que el sonambulismo es una de las enfermedades que está llena de mitos, creencias. Hay muchas cosas que se piensan en torno al sonambulismo. Si bien es cierto, no es tan frecuente, pero quienes la padecen tienen muchas cosas en su mente, creen muchas cosas y la mayoría de ellas no son ciertas. Bueno, el sonambulismo es una parasomnia. ¿Y qué son las parasomnias? Otro trastorno del sueño. A lo largo de los programas hemos visto diferentes enfermedades del sueño, como el insomnio, los trastornos respiratorios del sueño, que es la apnea del sueño, los trastornos del ritmo circadiano, que es esa gente que hace turno o que ha desplazado por los celulares sus horas de sueño. Pero está otro grupo de enfermedades que se llaman las parasomnias. ¿Qué son las parasomnias? Son conductas anormales cuando uno se encuentra dormido. Y tiene que llevar un componente motor. ¿Qué quiere decir? En el sonambulismo hay un componente motor que es el movimiento. En general, ¿por qué se produce el sonambulismo? El sonambulismo, digamos, cuando la persona está dormida, todo el cerebro tiene que estar en reposo. Pero en el sonambulismo están disociados esas áreas del sueño con las áreas del movimiento. O sea, cada una va por su lado. Entonces, el paciente está dormido, pero están activas muchas áreas motoras. Ahí es donde el paciente se levanta y camina, etc. Hablando un poquito de las parasomnias, existen tres tipos de parasomnias. Una son las asociadas al sueño REM, otras son asociadas al sueño no REM y las otras pueden estar indistintamente en cualquier momento. Pero ¿qué es el sueño REM y qué es el sueño no REM? A través de la electroencefalografía hemos clasificado las etapas del sueño en el sueño de movimiento de los ojos y el sueño de no movimiento de los ojos. Entonces, algunas enfermedades durante la noche, durante el sueño, ocurren cuando los ojos se están moviendo y otras ocurren cuando los ojos no se están moviendo. El sonambulismo ocurre cuando los ojos no se están moviendo. Explicando un poquito de esto, cuando los ojos no se mueven en esa etapa, existen tres fases. La fase N1, la fase N2 y la fase N3. Son como estadios. A medida que el tiempo va pasando, el sueño se va volviendo más profundo y va pasando desde el estadio N1 hasta el estadio N3, que se llama sueño de ondas lentas, que es cuando la persona descansa, es el sueño más reparador. Pero paradójicamente ahí es donde ocurre el sonambulismo, en la etapa 3 del sueño no REM. Podríamos decir, doctor, de que en ese momento, digamos, el cerebro cumple con una función muy importante. De hecho, usted hablaba del sueño reparador, pero en ese momento que surge el sonambulismo, digamos, el cerebro está en constante, digamos, vigilancia. Digamos. Así es, se activa en la parte donde el cerebro debería estar, por así decirlo, más reposando, en más descanso, un área motora se activó. Y entonces el paciente se levantó, hizo algunas conductas. Algo que quiero explicar es que tradicionalmente se ha pensado en la persona sonámbula, como lo ven en la pantalla, que está con las manos hacia arriba y con ojos cerrados. Como en las caricaturas. Como en las caricaturas. Es como en la Pantera Rosa. Eso no es así. En realidad, la persona suele ir con los ojos abiertos y no va con las manos hacia adelante. Es bien interesante porque la persona sonámbula se levanta, camina y hace cosas que hace en el día. Y es porque el cerebro, aunque esté dormido, tiene memoria de la ruta de la casa, por ejemplo, dónde está la cocina. Y hay manifestaciones tan peculiares que los pacientes pueden ponerse a coser, pueden ponerse a hacer diferentes actividades que hacen durante el día. Sin embargo, ellos no son conscientes de ello.
Doctor, y ahorita ya hablando de completamente lo que es el sonambulismo, ¿qué podría ser uno de los factores que puedan provocar, o cuáles son los factores? Porque supongo que hay varios que puedan llevar a que las personas pasen por esto, o no necesariamente tiene que ver, porque hay cosas como genética y otras que no. Entonces, en este caso... Muy interesante pregunta, Álvaro. Mira, fíjate que es más frecuente en niños, ¿eh? Aproximadamente alguna literatura mexicana dice que el 7% de los niños y las personas adultas puede ser el 1% más o menos. Alguna literatura dice que puede llegar hasta 14 o hasta 20% antes de los 14 años. Mira, existe un factor predisponente, un factor genético que está ahí. La mitad, el 50% de los pacientes sonámbulos tienen otro familiar sonámbulo. Sin embargo, hay un 50% que no lo tiene. Pero existen factores que predisponen al sonambulismo. Por ejemplo, la ansiedad, la depresión, actualmente el uso excesivo de celular, el alcoholismo y muchas otras enfermedades. Bien, cuando nosotros estamos frente a un paciente con sonambulismo, lo primero que tenemos que ver cuáles son esos factores. Por ejemplo, en los adolescentes y en los niños, el uso excesivo del celular, la televisión, por ejemplo, y hay que tratarle eso. En los niños, si el paciente tiene sonambulismo, no es de tanta preocupación. El tratamiento va dirigido a evitar que hayan cosas peligrosas. Por ejemplo, durante el sonambulismo, la persona se puede caer y fracturar o puede tomar objetos cortopunzantes como cuchillo y lastimarse. Entonces, en los niños lo que se le dice a los padres es, ¿sabe qué? No hay que darle tratamiento, pero quítele todo lo que sea peligroso. Hablando de los mitos, hay un mito que es peligroso despertarlos, que se les ponga una pana con agua fría para que se despierte. Todo eso es, señores, incorrecto. Lo que se debe de hacer es, como hay cierta obediencia durante el sonambulismo, amablemente se le debe guiar al paciente de regreso a la cama. Algo bien importante es que cuando se le despierta de manera brusca durante el episodio del sonambulismo, la persona puede despertarse confundida y puede tornarse un poco agresiva. No, es lo mismo que pasa en la cama. No sé si alguna vez han despertado a alguien y hace un movimiento y como confuso. Eso pasa. Entonces, eso no es correcto porque crea pues algo negativo en el paciente. Lo que se hace es que se le lleva de la manito otra vez a la cama. Pero no es cierto que si se le despierta va a haber un problema o va a ser peligroso. No es cierto. Es más peligroso que no se tenga el cuidado, por ejemplo, de no dejar al alcance medicamentos, no dejar al alcance fósforo o cosas cortopunzantes. Y también llama la atención porque, bueno, son riesgos a los que digamos, puede enfrentar una persona que padece después del sonambulismo. Pero lo que le preguntaba también detrás de cámara, que platicamos un poco, es que posiblemente hay personas que puedan pensar el sonambulismo, el tener constantemente estos episodios, podríamos decir, puede afectar, digamos, a nivel nervioso, con actividades normales en su día a día. Eso es una cosa también que me gustaría pues que lo aclaráramos porque posiblemente algunos piensen, no, puede dar problemas más adelante. Y lo otro es cuando ya uno puede decir esto no está bien y hay que acudir al médico a verificar de que todo se esté llevando de una forma natural y no vaya un poquito más grave. Gracias, muy interesante pregunta. Mira, en principio, en general, las personas sonámbulas funcionan bien durante el día. Muy pocas veces tienen alguna repercusión porque el sonambulismo suele durar muy poco tiempo. En general, menos de 10 minutos, lo más que puede durar son 30 minutos. La persona luego regresa a cama y sigue durmiendo. Quizás si una persona lo tiene demasiado frecuente, ahí sea el problema. Entonces, en general, no hay un daño al cerebro, no hay una repercusión en el día y no hay una consecuencia grave. Con respecto a la otra pregunta, Álvaro, que tú me haces, sí. Existen algunos factores que nos pueden decir, ¿sabes qué? Tienes que ir al médico y estudiarte esto. ¿Qué es en las personas adultas? Cuando una persona, un adulto joven o un adulto mayor, inicia con sonambulismo, pueden haber enfermedades que estén detrás del sonambulismo. Dentro de ellas hay enfermedades psiquiátricas,
hay enfermedades autoinmunes, es decir, enfermedades donde el sistema genera anticuerpos que atacan al mismo cuerpo, al mismo sistema, y ahí hay muchas enfermedades, pero también puede deberse a enfermedades neurodegenerativas. Cuando me refiero a enfermedades neurodegenerativas, que ya le hemos abordado acá, como por ejemplo Parkinson, Alzheimer u otro tipo de enfermedades, algunas enfermedades vasculares, es decir, cuando comience en la vida adulta, sí es importante que se vaya al médico para definir si solamente es un sonambulismo o está asociado a alguna otra enfermedad. Y algo muy importante, que a veces el sonambulismo tiene lo que se llaman diagnósticos diferenciales, como todas las enfermedades. ¿Qué quiere decir un diagnóstico diferencial? Otras enfermedades que pueden ocurrir durante la noche. Por ejemplo, a veces se debe de diferenciar que no estemos frente a una epilepsia, a otras parasomnias como los terrores nocturnos, por ejemplo, que pueden asociarse. Si los episodios de sonambulismo son esporádicos, pues no hay mucho problema, pero si son muy frecuentes es mejor que vayan al médico. Regresando un poco a la clasificación de las parasomnias, existen los terrores nocturnos, los despertares confusionales, las personas que se despiertan y empiezan a hablar y decir cosas, por ejemplo, la sexomnia, que son conductas anormales relacionadas a, actos sexuales como la masturbación, por ejemplo, las parálisis periódicas del sueño, que es como lo dicen en el pueblo, se me subió el muerto, que es una parasomnia generalmente, pero este es del tipo de las parasomnias del sueño REM, es en otro estadio del sueño y a veces pueden confundirse. Cuando el diagnóstico es confuso, se debe de realizar estudios como por ejemplo la polisomnografía, pero esto es muy infrecuente que lleguemos a una polisomnografía en un paciente con sonambulismo. De hecho, a eso iba porque la otra parte importante y que tal vez puede hacer que muchas personas lleguen a preguntar ¿cómo hago entonces para tratar este problema con el insomnio o esto que puede ser con el sonambulismo? Esto de que constantemente algunas personas pueda pasarle, otras no tanto, pero el tratamiento que de hecho lo platicábamos aquí es un poquito, las personas pueden pensar, hay que tomar medicamento, hay que ir a esto, a eso. ¿Cuál es necesariamente entonces el tratamiento para tratar con el sonambulismo en los casos que ya los conocemos como que son más frecuentes? Supongo que ya dos veces entre la semana ya... que habría que considerar. Sí. Bueno, entonces vamos a la parte del tratamiento. Solo quería agregar algo con la parte del diagnóstico. Hoy por hoy, con las cámaras que le ponen a los niños en el cuarto, ¿verdad? O a veces con los celulares que son unos GPS de las personas, basta. O a veces con la descripción que te hace el papá del niño, basta. Solo cuando el médico tiene confusión hay que ir a los estudios. Bien, pero pensemos. Y es que mira, todo es con ojos cerrados y con las manos extendidas. Es otro mito. Eso es un mito, ¿eh? Bien, ahora pensemos que ya tenemos el diagnóstico del sonambulismo. Lo primero que tenemos que hacer es identificar los factores que están generando el sonambulismo. Y en los niños y adolescentes, el primero, lo relacionado a los dispositivos médicos. Lo segundo, siempre hacerle una adecuada evaluación y tratarle con terapia cognitiva, que es con psicoterapia, problemas de ansiedad, por ejemplo, o problemas de depresión. Lo otro es buscar causas o enfermedades que puedan generarle el sonambulismo. Digamos que no hay nada de esto, los padres están muy preocupados, es probable o ya se haya lastimado la persona con sonambulismo, entonces ahora sí podemos indicar algunos tratamientos. A veces por corto tiempo se puede dar benzodiazepinas, que son medicamentos, por ejemplo, para dormir como clonazepam, pero corto periodo de tiempo porque son muy adictivos, y a veces se pueden utilizar lo que se llaman los inhibidores de recaptura de serotonina. Por ejemplo, sertralina, citalopram. Pero como te digo, Álvaro, y este es el mensaje que quiero dar, es la última opción. Algo importante que deben de saber los padres es que a medida que el tiempo va pasando, el sonambulismo va desapareciendo. Y por ahí, después de los 14 años, es muy probable que el sonambulismo desaparezca. Y solamente en una pequeña proporción de pacientes va a quedar el sonambulismo para la vida adulta. Y algo muy importante, ya hablando de todas las parasomnias, es lo que mencionábamos tal vez en otra entrevista, de lo importante que el sueño
y el mantener, digamos, un horario establecido de lo que es nuestra hora de descanso, incluso la alimentación, cosas que pueden influir en que podamos padecer del sonambulismo o de otras parasomnias también. A ver, la Asociación Americana de Medicina del Dormir tiene una recomendación que es global para cualquier trastorno del sueño, que es lo que se llama higiene de sueño, rutinas de sueño, mismo horarios de sueño, evitar sustancias que activen el dormir. Por ejemplo, es muy común que nuestra población se tome un cafecito a las 6, 7 de la noche. Si tú tienes predisposición, seguramente no vas a poder dormir. Por ejemplo, cenar muy tarde, que puede activarte y llevarte a pesadillas. Deberíamos de ver pesadillas en una entrevista, por cierto, que otro tema. Lo otro es, por ejemplo, ver televisión. Muchas personas, o casi en regla, las personas apagan el televisor y se van a dormirse. Los fotones emitidos por el televisor son suficientes para inhibirte la melatonina, entonces no vas a tener un sueño adecuado. Por ejemplo, irse a la cama a leer con el celular, a platicar con la pareja. Yo siempre digo algo en la consulta y los pacientes se ponen a reír. La cama es para dormir y para preservar la especie. No hay otra función de la cama, no es para leer. Eso podría ser que otro somnólogo, porque como yo digo, yo además de neurólogo soy somnólogo, que es un especialista en sueño. Algunos otros lo pueden recomendar. Yo no recomiendo las apps como la lluvia, la gotita, porque al final del día le estás dando sustrato de información al cerebro y el cerebro va a procesar todo lo que llegue por los sentidos especiales, sea vista o sea audición. Y en el momento de la noche lo que nosotros necesitamos es apagar el cerebro. Y algo bien importante que no me voy a cansar de repetir: no automedicarse. Desafortunadamente en nuestro país no hay mucha regulación de los medicamentos psicotrópicos. Entonces vas a la farmacia y el chico de la farmacia, que antes trabajaba en una ferretería pero ahora cambió de trabajo y ahora vende medicamentos, te recomienda qué pastilla tomarte. Entonces eso no. Frente a la duda, consultar. Estas entrevistas son muy interesantes porque van a resolver un gran grupo de dudas que tienen, por ejemplo, los padres o las personas que padecen de sonambulismo. Pero hay otro grupo, y si hay alguna duda, que deben de acudir al médico especialista en este tema. El mensaje al final del día con el sonambulismo es que no es tan frecuente, no es dañino, no es peligroso, a menos que hagan algo durante el episodio de sonambulismo, y que generalmente se cura. Pero en algunos casos puede haber una enfermedad detrás del problema y sería bueno acudir al médico, aunque sea para que te diga: mire, no se preocupe por esto, no hay que darle tratamiento. Verificar de que todo esté en orden. Y que no Así sea es, correcto. Así, pero bueno, muy importante la información y sobre todo para aquellas personas que en algún momento, porque como mencionaba usted, aunque sea afecte mayormente a los niños, también hay adultos que puedan padecer del sonambulismo. Pero bueno, muy importante la información, doctor. Para más información, para contactarse con usted, ya sea de este tema o de algún otro tema en el que puedan estar padeciendo nuestros amigos televidentes, me gustaría que nos comparta sus números de contacto y sus redes sociales. Claro que sí. Recuerden que ahí tenemos el canal de YouTube, en donde tenemos, creo que ya más de 25 videos que subimos, en donde hablamos de los trastornos del sueño, pero además de otras enfermedades. Hay entrevistas con actores, médicos de nuestro país y médicos internacionales que amablemente han accedido a hacer entrevistas en el canal de YouTube en una forma de educación continua a la población. También estamos en Facebook, estamos en Instagram, recientemente en TikTok, con esto que tenemos que estar todos en la misma sintonía. Y pues en Neurofarma Juigalpa, Neurofarma Estelí, Neurofarma Managua, y los teléfonos siempre pues el 222-33-200, en donde estamos a la orden. Y cualquier duda que tengan, yo siempre lo digo, nos la pueden llegar a hacer, nos la pueden llegar y nosotros se las contestamos con mucho gusto. Muchas gracias, doctor, por la valiosa información que nos ha compartido el día de hoy. El próximo lunes vamos a hablar tal vez entonces de pesadillas, incluso de los sueños. Pues sería bien interesante hablar sobre el tema de la ensoñación, pero no con una vista de que, por ejemplo, decir, bueno, me vas a decir que qué significa que soñar, que me depara el futuro. No, es desde el punto de vista médico,
porque hay enfermedades que se asocian a unos tipos específicos de sueño y en general muchas veces ni el médico a veces lo domina si no tiene una especialidad como esta. Claro que sí. Y siempre que quieran un tema, ahí lo escriben y En el Facebook Live. aquí lo discutimos. Correcto, así es. Nosotros vamos a estar pendientes de ello. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy con esa gran información. Y ahora nos vamos a trasladar al otro lado del estudio con muchísimo más con los chicos. Adelante.